¿Qué tal, Room amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos muy felices porque hemos logrado concretar una entrevista con una persona que realmente tiene una historia bastante interesante. Desde hace bastante tiempo queríamos como coordinar con ella y finalmente se dio, así como a las prisas, pero se dio. Esta persona, yo la conozco, es una increíble amiga, hemos llevado cursos juntas, ella también estudia administración. Pero ahí como su vida ha sido como también muy de toma de decisiones y como bastantes altos, bajos, ella ya nos va a contar. Ella es Ana Lucía Dávila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, muchas gracias, soy feliz. Estamos muy felices en verdad por poder tenerte aquí, pues, y muchas gracias desde ya por abrirnos las puertas a tu historia de éxito, en verdad estamos muy felices. Entonces, coméntanos, vamos a remontarnos a los inicios, al principio. Cuéntanos cómo fue ese proceso en el cual tú elegiste estudiar tu carrera, porque entiendo que no estudiaste administración desde un principio, entiendo que comenzaste estudiando otra cosa. Sí, de hecho, el elegir la carrera creo que fue la primera decisión más complicada que he tomado, Ujú. porque de hecho los gustos, todo eso cambia constantemente, y yo en Sí. un inicio quería estudiar gastronomía, apliqué como que a la Le Cordon, entré Ujú. y yo le dije, no, pero ¿y si no me va bien? Porque realmente eso es un arma de doble filo, porque te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. O Claro. sea, conocía ambos casos y decía, no, necesito algo que me dé estabilidad. Y bueno, dije, ok, me metí como que a workshops, Ujú. charlas y demás. Y de hecho nunca fui a la de economía, solo fui a la de administración, No. marketing y negocios internacionales en la UP. Ok. Y también fui a algunas en ESAN. Y dije como que, la verdad es que negocios no me llama tanto. Ujú. eh, Admin puede ser con una especialización en marketing porque me vaciló un montón, pero dije, no, voy a estudiar economía. Ya, o sea, fue como una decisión así, un toque impulsiva. Dije, soy una persona que le gustan los retos, yo puedo hacerlo, pero bueno. Fue como que así quedó, yo dije, Ok. ya, ok, eco, y de hecho algo que nunca le he contado a nadie, y bueno, será como algo público esta vez, es que cuando yo hice la aplicación a la UP, di enviar con economía y luego quise retroceder y no se podía. Wow. Pero dije, bueno, o sea, ya está hecho, no pasa nada. Mi papá me acuerdo que ya había pagado y todo eso y me escribió y me dijo, ya no te puedes arrepentir. Y yo, ay, justamente, pero, o sea, Wow. ya era lo que estaba Ya no hecho. se podía No se retroceder podía tal cual. retroceder, o sea, ya estaba como enviada la solicitud. Y dije, bueno, ok, eso será, lo intentaré, daré mi mejor esfuerzo. Y como desde el inicio fue súper complicado porque entré a NIDE Info Ujú. y en el colegio a mí me iba bien, o sea, no era como, bueno, no sé si me iba bien, ya, o sea, no Ujú. era como de los 5 primeros, pero me iba bien, o De sea, sacaba acuerdo. buenas notas y yo estaba acostumbrada a sacar buenas notas. Entonces eso es algo que me chocó porque me acuerdo que en el primer examen que di lo jalé. O sea, la primera PC creo de info la El jalé. primer golpe a Ajá, la y vida dije, ok, universitaria. o sea, como, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Y dije, bueno, tengo que estudiar un poco más. Estudié un poco más y, o sea, al final pasé el curso, pero como el trayecto fue de altibajos y darme cuenta que no iba a ser tan fácil como yo creía. Ujú. Y para esto nivel lengua sí lo había convalidado. Ah, Pero súper. nivel mate intenté convalidarlo, pero no lo convalidé. O sea, al final creo que jalé el examen y dije, bueno, ya, ok, tendré que Ok. llevarlo eventualmente. Y eventualmente llegó. De acuerdo, wow. No, sí, el golpe, el primer golpe de la vida escolar a la vida universitaria suele ser como bastante complicado. ¿Y cómo fue ese primer ciclo, ya pasando nivel cero, ya ingresando a verdaderamente como esa vida universitaria, con las PCs, los parciales? No sé, ¿tuviste ahí complicaciones? ¿Qué fue más o menos, en qué momento te diste cuenta de que quizás el camino que estabas tomando pues no era? O sea, de hecho me di cuenta cuando me entregaron mi primera PC de nivel mate, ¿ok? Ah, desde el Desde el inicio, inicio, yo ok. dije como que, o sea, este ritmo, o sea, realmente yo recuerdo la primera clase de nivel mate a la que Ujú. fui, en la que me senté, o sea, yo en ese momento, mi mejor amiga del cole también estudiaba eco y Oh, después en wow. el trayecto también se cambió de carrera, pero, o sea, es mi mejor amiga desde el 2014, entonces nos metimos a la UP juntas, nos metimos a Nive Info juntas y por obra de las divinidades del universo, no sé, nos matricularon en el primer ciclo todo igual. Ajá, entonces estábamos como que Excelente. juntos en todo. Y llegamos, pues las dos nos sentamos y el profesor dijo, primera clase, lógica. Y nosotras, ¿qué es eso? Porque a nosotras no nos habían enseñado lógica Oh, en el colegio. wow. A nosotras nos enseñaron a derivar e integrar. No nos enseñaron lógica. Entonces el profesor decía,
P y Q, P entonces Q, y todos gritaban verdadero, falso, que no sé qué, ni siquiera me acuerdo cómo era, pero todos gritaban, o verdadero y verdadero, una cosa así, ¿no? Y Sí. gritaban verdadero, no sé qué, no sé qué, y nosotras nos miramos así, ¿qué es esto? ¿Dónde lo han aprendido? ¿Dónde lo enseñan, Claro. no? Y como, ese fue el primer golpe, ¿no? Porque todos se lo sabían así cantadito, y me acuerdo que todo, casi todo mi salón era Vika de verano, entonces yo dije, oh vaya, esto no va a ser fácil, esto no va a ser fácil, y no fue fácil, definitivamente. Entonces, ese fue como el primer golpe de realidad, y luego el proceso de adaptación, creo que realmente en el primer ciclo para mí no llegó. O sea, era como un intentar estudiar, buscar formas distintas, porque de hecho a mí me gusta estudiar en grupo, porque sola me distraigo mucho, pero en matemática no es algo que realmente puedas estudiar en grupo, ¿no? O sea, es como que más algo individual, y por ahí si tienes una duda volteas y preguntas, pero no es como que conversando. Todos y así. juntos, Claro. Ya, entonces, eso fue básicamente, ¿no? Como el proceso de darme cuenta que algo estaba haciendo mal porque no me estaba yendo bien. O sea, ¿cuál era la forma? No sabía cuál era la forma. Y realmente si me preguntas cómo estudiar matemáticas, sí o sí saber cuál es la fórmula. Claro. Pero, o sea, así no. Wow, qué complicado. Y ahí, ¿cómo se dio ese hilo de pensamientos en tu cabeza para llegar a la conclusión, debo cambiarme a administración puntualmente, que hiciste ese cambio? De hecho, fue cuando jalé, pues. Yo vi quién iba en mate. El darme cuenta, yo sabía, o sea, yo salí de ese examen, yo sabía por cuándo me iba y yo sabía que no iba a pasar. Dije, pucha, de repente si Diosito ilumina mi examen, paso. Pero, o sea, yo sabía que no iba a pasar. Entonces creo que ese fue como el primer golpe porque dije, pucha, o sea, realmente voy a estudiar una carrera que los números son una herramienta. O sea, porque eso te dicen, en economía los números son una herramienta. O sea, no tienes que ser bueno en números. Y eso es lo que me decían las personas, oye, no tienes que ser bueno en números para estudiar economía, porque finalmente son una herramienta. Y yo, pero es tu herramienta del día a día. O sea, si no me llevo bien con mi herramienta del día a día, ¿qué clase de economista seré? Entonces ese fue mi pensamiento. Y dije, ok, o sea, hay algo que no estoy haciendo bien, o sea, ¿qué es lo que puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer diferente? Y en eso entra en mi cabeza la pregunta de, ¿el problema soy yo? O sea, todos esos cuestionamientos horribles de no soy suficiente para la universidad, o sea, López va a poder más que yo también, o sea, por mucho tiempo he pensado más en lo que piensan los demás que en lo que pienso yo, o sea, como que antepongo lo demás sobre mí, cosas así. Entonces yo dije, no, o sea, realmente me tengo que quedar, tengo que seguir intentando. Y bueno, pues, o sea, el siguiente ciclo pasé mi de mate y luego en verano dije, ya, voy a dar mate uno para medio que ponerme a la par, porque también ese era un pensamiento que salía así intensamente en mi cabeza, que ¿cuándo vas a acabar tu carrera? Mira, si jalas esto, o sea, en mi mundo se venía abajo, porque jalé mi de mate. Pucha, ahora voy a llevar mate uno y seguro también voy a jalar. Y luego cuando lleve la otra mate también la voy a jalar. Claro. Y voy a jalar esto y voy a jalar. Se ve una bola de nieve y tú ves a futuro y sientes que todo se va cayendo. Ajá, y es algo que yo también, o sea, en esa época era mucho, o sea, muy extremista, de me voy al peor escenario posible y digo, pucha, así va a ser para siempre, ¿no? Claro. Entonces, realmente cuando me di cuenta que tenía que cambiar de administración, fue un poco tiempo, un poco después. ¿En qué ciclo más o menos? O sea, yo presenté mi aplicación en 2019, cero, más o menos. Ah, ok. Ajá, porque había llevado mate uno en verano, porque dije, para ponerme a la par, justamente porque cuando voy a acabar mi carrera, que no la voy a acabar en 5 años, que es una completa mentira y realmente no importa en cuánto tiempo acabes tu carrera. O sea, importa que tú estés bien, que tu salud mental esté bien, pero eso lo entendí después. Entonces me metí a verano para hacerlo rápido, para meterle turbo, pero atroz, porque si los números de por sí no son, o sea, no, y yo no hacemos match, o sea, en verano era peor, porque era muy rápido. Entonces yo iba a clase de 7:30 a 9, yo llegaba a mi casa, me ponía a hacer las listas, estudiar, no me salía, me frustraba, lloraba. Y era así mi día a día. Y era el día siguiente otro tema nuevo y el día anterior ya tenías que dominarlo. Exacto. Era como, tenías un día para que el tema te salga para el viernes hacer el examen. Y si no te salía, pues qué pena porque no había tiempo para pausas. Entonces me acuerdo que en las primeras veces no me fue bien y en el parcial saqué 13 y yo dije como, ¿qué está pasando? O sea, dije, como que me anclé con eso y dije, pucha, sí voy a poder. En las 3 PC me fue, o sea, las aprobé con 11. Y, y al final me iba como que por 8 creo o 7 y saqué un punto menos. Entonces yo dije,
miércoles, todo mi esfuerzo del verano, o sea, no ha sido suficiente y me volví a cuestionar mi vida, ¿no? Como no soy suficiente, no voy a poder hacerlo. Y nunca me voy a olvidar cuando vi que no había pasado matemática, estaba en la playa viendo el atardecer y pusieron el grupo, ya salieron las notas. Y yo, No. miércoles, y la vi y fui llorando de mi mamá y le dije, mamá, y entró como toda esta de, no soy suficiente, nunca me voy a graduar, perdóneme por no ser suficiente, y, o sea, una cosa así atroz. Entonces, en ese momento yo dije como que no, realmente, o sea, tengo que hacerlo por mí, esto no va a ser para mí, o sea, como mate 2, mate 3, mate 4, metría 1, metría 2, no, gracias. Y ya, entonces fue más o menos así que tomé la decisión. Y aparte ya había pasado por estas cosas que hace la UP, que es de las ¿cómo es? Charlas de vocas. ¿Cómo es? Orientación vocacional. Ajá, esas cosas, sí, sí, sí. Y me había salido que yo tenía como que habilidades tipo más sociales, no sé, marketing, recursos humanos y cosas así. Y dije, ok, está bien, lo acepto. Y dije, economía, muchas gracias por haberme tenido un año, pero me voy y me fui. Eso es muy poderoso porque tu historia hasta este momento como representa una historia que suele pasar de manera bastante repetitiva, pero normalizamos el estancarnos en esa situación porque tenemos ese miedo a dar ese paso al costado, ¿no? O sea, nos anclamos y que no, que yo sí puedo, y cuando sientes que no va, a veces uno siente que estoy haciendo mal yo, o sea, como si hubiese algo mal en uno, cuando en realidad quizás ese camino realmente no es el camino que va a permitir explotar todo el potencial que tú tienes, ¿no? Entonces, como darse una pausa y el reflexionar, realmente esto que estoy haciendo y estas frustraciones que estoy viviendo, ¿son frustraciones que me van a impulsar o son frustraciones que me están estancando, ¿no? Como hacer, como cuestionarse eso y no tenerle miedo, ¿no? Porque es una decisión difícil, ¿no? El tomar ese paso de cambiar de carrera, que no es cualquier cosa, no es una decisión importante, como el arriesgarse a eso, pero finalmente estás apostando por ti, ¿no? Exacto. Por un deseo interno y por estas ganas de, oye, sí se puede vivir mejor, porque tengo que vivir toda esta vida como sufriendo, porque finalmente esa reflexión interna te lleva a tomar esas decisiones. Entonces, está muy, muy bueno que pues podamos hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Porque finalmente no es algo normal. Exactamente, es algo exactamente. Y no es como una historia que tenga que esconderse, todo lo contrario. Me parece excelente. Y dime, ok, cambiamos de carrera, se da ese paso. ¿Cómo fueron los ciclos a partir de ese cambio, ¿no? Ya futura administradora, ya como una nueva perspectiva, ¿cómo fue eso? Bueno, yo realmente creí que la solución era cambiarme de carrera. Ok. Pero no fue así. Porque el ciclo que vino era llevar mi beca de Mate 1 y dije como, ya, pucha, estoy atrasada en mi carrera. O sea, yo llegaba a tal punto de saturación mental. O sea, y mis papás realmente nunca me han puesto presión. Porque ellos se dieron cuenta que suficiente era con la presión que me ponía a mí misma. O sea, de hecho en el colegio sí eran muy exigentes con mis notas, pero una vez entré a la universidad, realmente eso cambió. Y me preguntaban, oye, ¿qué tal te fue? ¿Cuánto sacaste? Pero pucha, o sea, les podía decir, ay, me saqué 17 y me habían sacado 0,5 y ellos no tenían la forma de saberlo. Claro. Ya, salvo hasta el final, ok, papá, jale. Pero Claro. cuando me iban a decir, les decía, ¿no? Sobre todo en mate. Entonces, el tema fue que llevé este curso de nuevo y dije, ok, no me quiero atrasar más tiempo. Claro. Voy a llevar Eco 1, Funda y Conta y Historia Económica Empresarial. ¡Wow! ¡Qué combinación! Entonces, yo dije como, ok, sí, porque yo puedo. No. O sea, era una carga emocional, académica, atroz. Porque, o sea, descubrí que me gustaba contar, que fue algo bacán porque, o sea, era como mi primer acercamiento con cosas realmente distintas. Porque matemáticas es toda tu vida, pero realmente tienes como ese enfoque de contabilidad, ese enfoque de economía. Sí. Y fueron 2 cursos que me hicieron sufrir un huevo, pero los disfruté porque, o sea, era un balance entre números y letras, me hicieron llorar también. Pero, o sea, sí lo disfruté, fue como algo nuevo, pero matemáticas, o sea, realmente no es algo que volvería a repetir. Claro. Y es más, me acuerdo que en la primera PC yo dije, pucha, o sea, soy Vika, no tendría por qué irme tan mal, ¿no? O sea, ¿qué tan atroz puede ser? En la primera PC saqué la nota más baja que he sacado en toda mi vida académica. Entonces yo dije, miércoles, o sea, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué sigo haciendo mal, no? Okay. Y me acuerdo que era PC de mate un viernes, luego al día siguiente era la PC de conta, entonces no me cuadró el balance general, y dije, Dios santo, no puede ser.
Y el martes era la PC de Eco. Y fui a la PC de Eco y todo el mundo te dice antes de entrar a la primera PC de Eco, uno, por si acaso no lo vas a acabar. No te asustes si no lo acabas. Y yo, ok. Y bueno, lo acabé y salí del examen y empecé a llorar. Porque, o sea, había estudiado un montón, pero como que igual, o sea, había sentido que podía ser mejor, pero no me salió, no me salía, no me acordaba. Y dije, bueno, ya, pues no importa. Y ese día llegué a mi casa y lloré, como 5 horas con mi mamá y mi hermano, y le decía, no, de nuevo, nunca me voy a grabar, nunca, no sé, o sea, era como nunca, 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 no voy a poder. Y yo solita me ponía como esa etiqueta de no puedo. Y es una idea como que realmente se vuelve como obsesiva hasta en un punto, ¿no? Exacto. De todas maneras, desde que inconscientemente estás con esa idea en tu cabeza y manejar eso es un poco complicado, de todas maneras. Sí, totalmente. O sea, es algo que te va carcomiendo. Y, o sea, yo veía gente que, pucha, la ha ido mal y estaba tranquilaza. O sea, de repente no, o sea, por dentro no, Claro. pero como guardaba la calma. Yo no tenía ese control sobre todo lo que sentía. O sea, era una persona muy emotiva, muy sensible a lo que me pasaba. Entonces era, pucha, o sea, ¿en qué estoy? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, no entendía, ¿no? Era una frustración increíble. Y por eso empecé a ir al psicólogo. Entonces, sí, o sea, a los de la UP, y realmente he escuchado muchos comentarios de los psicólogos que no sé qué y que no sé cuántos, pero la psicóloga con la que he seguido hablando hasta, pucha, hace 3 meses, es una reina, en verdad. O sea, me ha apoyado un montón a lo largo de toda mi vida en la UP, desde que me cambié de carrera. Ella me llevó a las orientaciones vocacionales, porque luego, después de que pasé por mi cambio de admin, me quería cambiar de universidad, y ella también me ayudó como a ver todas esas opciones. O sea, genial, genial. Entonces tomé esa decisión, dije, sola no puedo. Definitivamente. Sola no voy a poder. Entonces, literalmente, me entregaron mi nota de eco ese mismo día, y al día siguiente ya había mandado mi mensaje al DFE, por favor, ayuda, psicólogo. Y ya, y así empezó como todo el proceso, ¿no? Y ya más adelante, ese mismo año, seguía siendo un toque difícil porque me metía a contados ya esta. Fuerte. Y, o sea, como que hacia el parcial no me estaba yendo como que tan bien en ninguno de los dos cursos. O sea, al final los pasé, porque si no los pasaba yo realmente no sé qué sería de mí en este momento si no hubiera pasado esos 2 cursos por aquel año. Pero al final se logró, y creo que de algún modo, o sea, ese es como que el mayor logro de mi vida universitaria hasta que me gradué, porque ese va a ser el mayor logro cuando me gradué, fue que al final de contados me iba por 13 y saqué 14. ¡Wow! Y nunca en mi vida había estudiado tanto por un examen, y como que se me dio, y yo dije, o sea, veo la luz al final del túnel. O sea, sí me iba por un huevo, pero lo logré, porque estudié, entendí y no sé qué. Y me encanta, rescato mucho el apoyo que buscaste, porque a veces nos cerramos en que no, que yo me escondo en mis demonios solo y que yo voy a lidiar con esto solo, pero a veces tenemos, si es que se tiene la posibilidad de buscar ayuda, porque no siempre se tiene, pero si es que se tiene, no se pierde nada intentar como buscar esos puntos de apoyo, y ya sea con profesionales o ya sea con estos grupos de personas en los que uno confía y en los que uno sabe que se puede apoyar, porque vivir todo esto a nivel emocional no es fácil, definitivamente, y no siempre se normaliza eso, se visibiliza eso, ¿no? El buscar apoyo en tus amigos en los que confías, en tu familia, en esos como balances, en psicólogos o en esa mentoría que uno pueda encontrar, finalmente te dan fortaleza para ver otras perspectivas, porque cuando nos ceñimos en esta idea de no puedo, no soy capaz, no puedo, no soy capaz, nos cerramos a esa vista, pero otras personas nos pueden dar otros puntos de vista u otras formas de afrontar con las situaciones, ¿no? Con la crisis en la que estamos. Entonces, eso me parece muy valioso, y me parece valiosísimo también que valores esos wins que tuviste, ¿no? Como eso que se dio, como lo tomes, lo valores, lo abraces, porque tú sabes mejor que nadie lo que costó, el por detrás. Entonces eso está muy bien. Yo estoy muy, muy, muy feliz por ti. De verdad, estoy muy, muy, muy feliz. ¿Y cómo fue ya después? ¿Esto fue cuando estabas aproximadamente en qué ciclo? Cuarto ciclo más o menos. Cuarto ciclo, O sea, toda ok. esa carga emocional, y solo había pasado 2 años. Y dije, pucha, o sea, ¿qué me espera ahora, no? Claro, y quinto, sexto ciclo ya fue pandemia, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue ingresar a pandemia? Porque justo en ese año entiendo que también la gente comenzaba a buscar prácticas, me parece. ¿Cómo fue ese flujo, no? Ya pasando quinto, sexto ciclo, búsqueda de prácticas. ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad el golpe de la pandemia
fue atroz. Ujú. Pero antes de la pandemia, en verano llevé un curso y me fue bien. Entonces yo dije como que, Oh, oye, o sea, ok. al final, pero a cuánto costo, o sea, todo el mundo le va bien, le cuánto costos, pero yo dije como que, ok, me parece que las cosas se están calmando por acá, ¿no? Ujú. Entonces dije, ya, pucha, más tranqui. Y luego vino la pandemia. Y bueno, entonces todo este tema de la pandemia como que sí me chocó un montón, porque de hecho si alguien me saca de mi estructura, de lo que estoy en el día a día o de mi rutina, me cuesta, Ujú. ¿no? Ahora no soy tan así porque ya he aprendido, creo que todos hemos aprendido un poco de eso Sí, con la pandemia, pero sí en ese momento fue un cambio que me asustó mucho. sí. Sobre todo porque yo me distraigo muy rápido. Soy una persona que se distrae en un segundo, entonces yo dije, pucha, ¿cómo voy a llevar mis cursos? O sea, ya cuando nos habían dicho que se iba a extender y toda la Claro, cuestión, yo dije, ¿cómo voy a llevar mis cursos de forma virtual si hasta en el salón me distraigo y claro. acá nadie me va a ver, nadie, o sea, va a estar detrás de mí? O Ujú. sea, como que cuando tú no tienes al profe al frente, sientes la presión de que te está viendo, Claro, porque a veces te exacto. miran y te bla, 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 Ujú. bla. Y dije, pucha, o sea, y eso fue como que el miedo más grande que sentí en ese inicio, ¿no? Porque no era Ujú. como algo tan, digamos, todavía no alcanzaba la magnitud que tuvo con, o sea, no sé, todo lo que le pasó a las personas. Claro. Y ya luego era como más un miedo de, ¿y qué pasa si mi familia se contagia? ¿Y qué pasa? O Terrible. sea, y empezabas a ver los casos, a la gente pidiendo cama SUSI por todos lados. Ujú. Y eso, yo soy muy sensible. Ujú. Entonces, ver todos esos casos y veía a mis amigos publicando en Instagram, en Ujú. Twitter, en Facebook, camas Sí. SUSI, por favor, oxígeno, que no sé qué, y era horrible. Y Ujú. creo que esa fue como una época muy muy oscura en Ujú. general porque era un proceso de adaptarme a algo nuevo y Total. encima al miedo de qué pasa si, ¿no? O sea, qué pasa si mi entorno, alguien muy cercano a mí, no sé, se enferma, le da COVID. Nivel de incertidumbre por todos los frentes, académico, Exacto. familiar, Ajá. de salud, terrible. Exacto, tal cual, tal cual. Y sobre todo porque al inicio la que salía era yo. Porque mi hermano es asmático y bueno, mis papás, o sea, decía, pucha, si mis papás se contagian, no, pues, o Claro. sea, salgo yo. Entonces, era así, ¿no? Y me acuerdo que yo salía cuando todavía no era obligatoria la mascarilla y nunca me voy a olvidar cuando una vez quería entrar al MAS a comprar una piña y me dijeron, no señorita, tiene que tener mascarilla. Y yo como, oye, ¿qué tienen? Porque todavía no era obligatorio. Claro. Pero ya luego, o sea, era una cosa de que ya no entrabas en ningún lado sin mascarilla, ¿no? Y ya luego Ujú. mascarillas por siempre, TKM, y ya luego Sí. toques de queda y todo eso, ¿no? Wow, no, Ujú. sí, un proceso muy, muy, muy complicado. Y ahí, ¿cómo hiciste para conciliar eso parte con la parte académica, no? Porque finalmente es un entorno en el que me comentas que te generaba muchísima ansiedad Ujú. por la incertidumbre. ¿Cómo hiciste para que, al menos como a nivel académico, eso no repercutiera tanto o se afectó de repente, no sé? De hecho, como busqué apoyo, eso Ujú. sí, por ejemplo, me metí a varios cursos con amigas y de hecho conocí a una de las personas que hoy en día quiero más, Pomita, si es esto. Porque la conocí justamente en ese ciclo y es mi primera amiga virtual Ay, y me hoy como encanta. que la sigo queriendo mucho, seguimos siendo amigas y todo eso. Ujú. Y, o sea, más allá de Pomita, creo que en ese grupo que hice en ese ciclo por ese curso, o sea, como que se volvió un soporte a lo largo de toda la Me pandemia, ¿no? encanta. Entonces, me di cuenta que también tenía como sus cosas positivas, ¿no? Porque, por Ujú. ejemplo, me podía despertar 5 minutos antes de las 7:30 y no pasaba nada, no iba a llegar tarde, Claro. podía quedarme hasta un poco más tarde estudiando. También estaba con una amiga en otro curso y, o sea, llevamos gerencia unas Ujú. gerencia unas juntas. Y, o sea, todo acá, ¿no? Y como que también empezaba a llegar ya los cursos de admin, porque en 19.2 había llegado recién Funda de Ciencias Empresariales. Ok. Entonces ya estaba en Funda Marketing, en Ya gerencia, y como cursos que, super ajá, como que admin. más de Ujú. letras, más de cosas en los que me di cuenta que tenía potencial Claro. porque claramente todo lo que había hecho antes era puros números, Ujú. entonces empecé a ver que las letras o los cursos de letras o más los cursos de admin como tal, o sea, Sí, ya me estaba yendo mejor, ¿no? Y que, o sea, sí tenía el cerebro y el razonamiento para esas cosas. Y yo me dije, ok, o sea, encanta. estoy llegando a donde debería estar, ¿no? Ujú. Y ya para esto ya había pasado como toda esa época de cuestionarme si me cambiaba de carrera, si me cambiaba de Claro. universidad y todo eso, ¿no? Entonces, de algún modo tenía calma, pero, o sea, o le estaba encontrando, pero Ujú. al mismo tiempo era como, por fin estoy encontrando como que algo de estabilidad. Ujú. Pero todo lo que está pasando afuera de mi casa es como, Es inestabilidad completa. exacto, ¿no? Por Claro. lo de la salud, la política, la economía, que todo se Sí. venía al piso, todos estaban, o sea, no, era una cosa atroz y creo que
eso fue como que un detonante también, porque, o sea, tenía a mis abuelos lejos y yo pensaba en mis abuelos, pensaba en mi familia y no, una cosa así. Wow. Me parece bastante curioso cómo, o sea, claramente a nivel macro las cosas estaban como terribles, modo crisis total, pero ahí en todo este speech de cosas terribles has encontrado como esos aspectos positivos, que si bien pueden ser pocos, si bien pueden ser pequeños, si bien pueden ser solamente como para ti en tu día a día, son cosas positivas que estaban, ¿no? Y cuando uno tiene esta perspectiva tan como, tan enfocada en lo negativo, y lo negativo ahora era muy grande, era muy evidente, es muy difícil ver como esos aspectos como positivos, aunque sí sean minúsculos, pero ahora luego ya como reflexionando los estás encontrando, ¿no? Encontraste este grupo de amigas, o sea, hay como cosas por las cuales apalancarse para de todas maneras intentar como, al menos lidiar con el día a día hasta poder como acomodarse, ¿no? Desde donde uno está, ¿no? Porque claramente el mundo está a nivel global, todo estaba terrible, esto estaba fatal y obviamente como agobiarse con eso es algo bastante, es muy probable que suceda, ¿no? Creo que todos nos pasó en algún punto, pero encontraste por ahí cosas que te hicieron decir, oye, esto está bien, o sea, encontraste el mundo de las letras, el mundo social, que es muy importante en el mundo business, y eso está bastante bueno y me siento muy, muy feliz porque pues pudiste encontrar eso, ¿no? Esos cachitos de luz en un mundo en el que realmente todo estaba muy, muy oscuro, como mencionas. Y ahí, no sé si con este grupo de amigas viviste el tema no sé, cómo conseguir las primeras prácticas profesionales o si fue algo que viviste más sola, ¿cómo fue ese proceso? No, de hecho, todo el 2020 yo decidí como que me voy a enfocar en estudiar, o sea, ese año ni por mi cabeza voy a empezar a buscar prácticas, o sea, ese año no, porque yo dije, primero necesito como que calmarme un poco, estar un poco mejor yo, y en ese momento estaban como sucediendo demasiadas cosas, y yo soy una persona que necesita tener el control, entonces justamente cuando siento que algo escapa de mis manos es que me pongo ansiosa, y obviamente uno se pone así por las cosas que no puede controlar, pero uno tiene que entender que no todo lo puede controlar, entonces que, no sé, por ejemplo, en la universidad que a veces hay que delegar. Por ejemplo, en ese tiempo en el que tenía todos los minutos, las horas de mi vida para dedicarle a la universidad era así, ¿no? Ahora ya no las tengo. Pero antes era así. Entonces, no sé, por ejemplo, está el tema de delegar o, por ejemplo, de pensar demasiado qué va a pasar mañana. O, no sé, es que era una incertidumbre gigante. Entonces, estaba yo así como, ¿qué va a pasar conmigo? Pero creo que las prácticas en ese momento no eran una prioridad, sino era como... Buenísimo, buenísimo que hayas establecido y que hayas marcado tus prioridades para ti en ese momento y que las hayas puesto como en estandarte y no. O sea, yo sé que es lo mejor para mí en este momento, que los demás sigan con sus vidas, pero yo sé en qué momento va a ser propicio que yo pues me lance a esto. Está bueno como tomarse esas pausas y ver qué es lo mejor para uno en el momento. Entonces el 2020 sí fue un periodo muy complicado, full adaptación, full vamos a ver cómo en todo este desastre que está sucediendo, cómo es que yo en el día a día pues puedo ir construyendo algo. Y me parece genial que ahí me entiendo que ahí en 2020 ya te alineaste más hacia la parte de administración. Creo que ahí también llevamos, pues, me parece, pero me parece que te alineaste más hacia esa parte de admin. Y eso está súper. Ya para el 2021 las cosas empezaron a calmarse un poquitito, ahí al menos ya las cosas se estabilizan, dentro de todo el caos ya había un poquito más de estabilidad. Dime, ¿cómo fue ese 2021 para ti? ¿Cómo fue? O sea, de hecho creo que sí, tal cual dices, dentro de todo el desorden las cosas se empezaron a poner en su lugar como de a poquitos. Y eso sí fue algo como que valoré bastante. Y en verano también, o sea, también dije como que ya es momento, ya pasó el 2020, ya estuve triste, ya pasó todo lo que pasó, tengo que hacer cosas diferentes porque realmente ahorita como que ya, o sea, ya, ¿qué puedo hacer? Entonces dije, ok, me voy a meter en organizaciones. Ay, me encanta. Y me metí al programa REA, o sea, de hecho estoy en el team de eventos, los chicos son los máximos, seguimos en contacto, bueno, también nos vemos en la universidad, pero o sea, fue súper lindo, un periodo muy bonito, y también me metí a Marky, que es una organización que te ayuda como a ver todo el tema de consultorías, y era como mucho más cercano a lo que en el largo plazo yo decía que quería hacer, ¿no? Claro. Entonces, espérate, me olvidé algo muy importante del 2020, que fue que nació Equipe. Sí, en octubre, y adopté a mi perrito. Ay, me Una encanta. luz en medio del túnel. Pero bueno, de vuelta al 2021, entonces como que seguían todas esas cosas, ¿no? Entonces,
Creo que eso fue como el primer momento, por así decirlo, en el que yo dije como que, ok, tengo que, o sea, hacer más vida social, o sea, vamos a estar acá por quién sabe cuánto más tiempo. Sí. Entonces me metí a estas cosas, ¿no? Como actividades extraacadémicas que me dieron como buenos amigos, nuevos skills, cosas que me enseñaron a hacer cosas que no sabía, como editar videos de manera tan como profesional, o sea, súper básico, pero lo fui buscando en YouTube y así, entonces todo bacán. Y creo que ese fue como el momento en que dije, ok, parece que las cosas se están alineando. Okay. De repente no tanto, pero o sea, siempre pasan cosas, hay altibajos y todo, pero decía como que, ok, o sea, realmente las cosas están, al parecer, marchando mejor, ¿no? Aunque estaba llevando Quanti y era una desgracia Quanti, lo odié con toda mi vida, Dios. pero, o sea, como que ahí iba avanzando, ¿no? De acuerdo. Entonces ya las cosas se estaban estabilizando de alguna manera dentro de todo el caos que estaba sucediendo. Ya también teníamos una mejor capacidad de adaptarnos frente a esta vida, como vida académica, que igual igual es todo un reto, igual es bastante complicado también en respeto con Quanti, pero también ya teníamos mejores herramientas, ¿no? Como enfocarnos en la vida social, como constructiva realmente, que hay un amor por siempre. Y dime, ¿cuál fue el siguiente gran reto para ti en ese momento, ya cuando las cosas estaban un poco más estables? Ya, de hecho, como desde mayo, mayo, yo dije, ok, es momento, que llegó la hora de empezar a buscar prácticas. Ok. O sea, sabía que no era como una prioridad, o sea, no era algo que quería inmediatamente, Claro. sino como que para ir tanteando el terreno, ¿no? Dije, pucha, o sea, finalmente, como la experiencia en los procesos de selección son los que te ayudan a que realmente te vaya mejor, ¿no? O sea, como mejor. Pero sabes más o menos qué esperar, qué tipo de preguntas, ya vas preparando como tus speech. Claro. Me acuerdo que paseaba a mi perrito y me hacía yo las preguntas y las iba contestando mientras lo paseaba y cosas así, ¿no? Y creo que, o sea, como lo primero fue armar el CV, ¿no? Que es como súper importante. Y decía, como, ya, pero qué he hecho diferente. Y decía, o sea, realmente como que varias de las cosas que hice fue porque dije, finalmente van a ir a mi CV. Claro. Y todo, pero ya como todo lo que llegó, digamos, por efecto colateral fue increíble. Buenísimo. Y bueno, o sea, fue eso, ¿no? Creo que esa decisión que tomé y dije, ok, aquí vamos, Diosito, ahí te voy. Pero sí fue un proceso como un poco complicado porque era algo nuevo, algo que nunca había hecho. Claro. Y era una cuestión de preguntarnos. O sea, tenía a mi hermano al lado y le decía, oye, pero ¿cómo es? ¿No? Y él me decía, pero tienes suerte que es virtual. O sea, realmente yo ahorita pienso y digo, pucha, ¿cómo es una entrevista presencial? No sé, no sé. El otro día un amigo me dijo que había tenido una entrevista presencial y le dije, ¿cómo es eso? O sea, porque yo a mis entrevistas, o sea, de los procesos iba como que con la parte de arriba cambiada nada más, y con cualquier cosa. ¿No? Entonces todo eso, y de hecho al comienzo sí fue difícil porque eran cosas nuevas. De hecho me acuerdo que en la primera entrevista cuando me dijeron cuáles son mis oportunidades, no, sí, mis fortalezas, mis oportunidades de mejora, yo había practicado, pero en ese momento no me acordaba porque estaba muy nerviosa. Claro. ¿No? Y todo eso. Entonces llegaron los primeros no, y yo dije, ok, no pasa nada. O sea, yo soy una persona que se ilusiona muy rápido. Entonces me decían como que, ay, pero has dado, no sé, cuando dejaban ya toda la parte formal y me decían como, ay, ha sido una muy buena entrevista. Y yo, pero no. Entonces empezaban a pasar esas cosas. Y recuerdo que en mayo más o menos llegó como que mi primera oportunidad, que de hecho le agradezco un montón, que fue un proyecto. O sea, yo me acuerdo que estaba en LinkedIn y dije, oye, ¿qué es esto? Y postulé. Y tuve una entrevista y era un pata que trabajaba en Canadá, creo, una cosa así, que también era de la UP, pero que él hacía consultorías a como bancos, una cosa así. Entonces aprendí un montón de cosas financieras que yo ni por acá, en verdad. O sea, cómo funciona una tarjeta de crédito. Hasta ese día yo no sabía cómo. Yo solo decía, ah, pucha, la pasas y listo, ¿no? Pero como toda la mecánica que hay detrás de un POS, no sé, todas esas cosas las aprendí ahí y fue súper chévere. Entonces fue algo que duró como que 4 semanas y fue remunerado, ellos saben. Pero de hecho, o sea, lo que aprendí sí ha sido muy valioso, ¿no? Y ya, y de ahí como llegaron los finales y ahí quedó porque era como algo corto. Y dije, ok, seguir a la búsqueda, ¿no? Y seguía como buscando, pero no algo muy intenso realmente. O sea, intensa me puse en septiembre más o menos, cuando dije, pucha, ya pasaron 2 meses y como que no sale nada, ¿no? Iba a entrevistas, iba como a dinámicas grupales, pero todo verano. Oh, wow. Qué complicado.
Y dime, en ese proceso de cómo aprender a lidiar con los nos, que es bastante complicado, ¿no? Y nuevamente, pues ahí pueden regresar las preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando? Como, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo viviste con ese proceso? Porque no es la primera vez que pasaste por una situación parecida en la que nuevamente vienen pensamientos de qué está pasando, qué estaría haciendo mal, ¿no? Porque este speech ya es algo que venías como comentándote a ti misma desde antes. ¿Cómo lidiaste con eso ahora para tu primera práctica? De hecho, los nos del inicio fueron como que, ok, no pasa nada, o sea, hay que seguir. Ujú, No te van a decir un montón de veces, claro. pero ese un montón de veces se volvió como literalmente todos los procesos. O Ujú, sea, si realmente te dijera cuántos procesos entré, no sabría decirte porque fueron un montón. ujú. Dinámicas grupales, un montón. Entrevistas con recursos humanos, un montón. Y yo decía, ¿pero qué me falta? O sea, es que sonrío mucho cuando hablo, porque yo como Wow. jiji, jajaja, y de repente quieren a alguien que sea más serio, de repente, ¿qué les dirá? Que me esté riendo, o que hable con una sonrisa y que cuente las cosas, o no estoy estructurando bien mi Ujú, speech, o sea, ¿qué miércoles estoy haciendo? Y yo decía, porque, o sea, no sé, estoy claro. loca, ¿qué cosa? Wow. Entonces era como, no, 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 no. Y yo decía, pucha, nunca me van a contratar, nunca voy a acabar UP porque no voy a tener mi cosa de las prácticas. Y decía, no. Entré en ese loop de literalmente intento, no, pero ya como que el intermedio era llanto, llanto, llanto. Y mi mamá me decía, tranquila, todo va a estar bien, pero así Ujú. es complicado al inicio, que bla, bla, bla. Pero ya cuando tengas experiencia, de repente todo va a ser más fácil. Y yo como, pero ¿cómo voy a tener experiencia si no me contrata? Claro. Ajá, y ahí mi papá y mi hermano eran como un apoyo también súper fuerte, pero como tranquila, todo va a estar bien. Y nunca me voy a olvidar cuando tuve una entrevista así, como que era la última entrevista en un lugar, y yo realmente como que ese puesto me llamaba bastante la atención. O sea, Ujú. yo mandaba mi CD como si fuera cualquier cosa, ¿no? Ok. En Boomerang, en LinkedIn, entraba a las páginas de las empresas y yo lo mandaba así, pa, pa, pa. Y me acuerdo que mi papá una vez, o sea, después de la entrevista me contó que se paraba afuera de mi cuarto a escuchar cómo hablaba. Porque él me dijo Oh, como que, o sea, pucha, o sea, ¿pero por qué te dicen que no? Y él claro. me dijo, hija, lo has hecho bien. Yo te contrataba. Y yo, papá, no me lo digas porque eres mi papá. Él me decía, no, pero es que, o sea, realmente lo has hecho súper bien. De repente simplemente están buscando a otro perfil para que se adapte mejor al puesto. Yo qué sé. Pero, o sea, como recibir ese support de mi papá Ujú, y no sé, que me diga como que, oye, tranquilo, o sea, todo va a estar bien. Dije, bueno, pero o sea, no, en ese momento fue suficiente. Y cuando me dijeron que no, o sea, en ese momento sí me quebré súper fuerte, ujú, porque sí, o sea, yo realmente como que me imaginé, o sea, si claro. muchas veces me había imaginado en el puesto, esta vez yo dije, ya, o sea, yo ya me había visto con el polo, con la cosa acá, todo, No. y al final no fue. Ok. Entonces, sí fue como súper fuerte y todo el camino en general así, ¿no? Como, no, 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 pucha, soy la Terrible. peor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? ¿Qué más tengo que aprender? ¿Qué más tengo que saber? Porque yo decía, o sea, realmente era un momento en el que era también súper competitivo, Ujú, porque el nivel de la UP también es bastante alto sí, y iba a la mitad de las dinámicas que iba había gente de la UP. claro. Entonces, gente que conocía y era como que, no sé, cosas así, pero al final del Claro, día todo se iba desarrollando, ¿no? Y dando de a poquitos. claro. Y dime, o sea, entre tantos nos, recibes tu primer sí. O sea, al fin recibes ese primer sí. Ujú. ¿Y cómo fue así luego del primer sí, cómo fueron como las experiencias que viviste? Ujú. O sea, de hecho, el primer sí fue como una cosa que me llenó el corazón porque yo Ujú, dije, wow, alguien o un lugar está apostando por mí, ¿no? O sea, como ujú, que ha visto en mí que puedo hacerlo. Y dije, ok, vamos a por ello, ¿no? Y como que le metí full, o sea, yo soy una persona muy comprometida con lo que hago, con mi chama, con la U, con todo. Entonces dije, como que es mi momento de mostrarlo, ¿no? ujú, Entonces, de hecho, este lugar era como muy parecido a algo de lo que yo quiero hacer en un futuro. De repente, no como saludable, pero sí me gustaría tener una cafetería. Entonces, iba como un poco de la mano y dije, escucha, para conocer como que el back office, que finalmente yo ujú, era practicante de back office, claro. y dije como que para conocer todo lo que hay detrás del funcionamiento de una cafetería o de un Ujú. restaurante. Y dije, genial, bravazo. Y me dijeron también van a haber sesiones de foto de las comidas o de los platos y puedes estar Ah, me ahí como encanta. que buscar las ideas, hacer la guía de contenido, vas a trabajar de mano con la agencia, el marketing, bla, 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 bla. Y yo, maravilloso. O sea, yo dije, Ujú, esto, o sea, es para mí. ujú, Y ya, y como que en el proceso me fui dando cuenta que sí me gustaba bastante, pero uno siempre está buscando como aprender, desarrollarse claro. más.
Y hubo un momento en el que sentí que ya Ya no no. estaba aprendiendo más o mucho más. Ujú. Y que no había tampoco mucho más por aprender, ¿no? Que Claro. era como una rutina de cosas. Y de hecho sí se podían hacer como muchas mejoras y empezar a plantear un montón de estrategias, pero muchas veces también es limitante, ¿no? Entonces, Definitivamente. o como estar pensando en, ojalá no se prueben esto, porque si no lo prueban, ¿qué hacemos? ¿No? O estar Ujú. como que buscando opciones donde no hay. Entonces yo dije, bueno, quizás también sea momento de dar como un paso al costado, Ujú, ¿no? ujú, Y entonces fue un periodo de 5 meses en realidad. ujú. Aprendí un montón, de hecho, Claro. o sea, como que el conocimiento y todo el manejo detrás de varias cafeterías, o sea, es alucinante, es una chamba súper intensa, hay un montón de logística y Por está como... supuesto. Y veía un poquito de todo, ¿sabes? Porque éramos un equipo bastante pequeño, entonces Ujú. veía como marketing, ventas, también era al mismo tiempo, sí, Un poco de todo sí, al mismo así, tiempo. exacto, Ujú. logística, entonces como que fui aprendiendo un poquito de todo y me di cuenta como qué más me gustaría aprender, de repente qué me gustaría Buenísimo. dejar de lado y así, ¿no? Entonces fue bastante integral, eso sí. Buenísimo. Buenísimo, me encanta cómo has tomado todos estos aprendizajes y más o menos te ha ayudado a ver cómo podías enrumbarte a futuro. Y dime, estas primeras prácticas y el aprendizaje que tomaste respecto a qué te gustaba y qué no, ¿cómo hizo que eso decantara en tus segundas prácticas? ¿Cómo fue ese cambio? O sea, de hecho yo sabía que ya quería intentar como que realmente lo que había estado buscando desde un inicio, Ujú. querer más consumo masivo, de Súper. repente ver como marcas y cosas un poco más grandes. Y dije, ok, y me empezó a buscar, a buscar, a buscar, se me dio al fin, o sea, como después de intentar un poco, o sea, yo creo que las cosas se alinean, Me porque encanta. pasó súper como rápido después de haber dejado mi otro Ujú. trabajo. Y, o sea, fue genial y creo que he aprendido un montón, o sea, sigo aprendiendo, o Ujú. sea, han pasado ya como 5 meses y sigo sintiendo que aprendo algo todos los días y eso es genial porque realmente Ujú. consumo masivo es un mundo extraordinario Ujú. y en el que todo se conecta y ver cómo algo que tiene que hacer el que está allá Claro. es súper, hiper, mega recontra necesario para que tú que estás acá Ujú. hagas lo que tienes que hacer y cómo se va formando toda la cadena de todo lo que pasa dentro de la empresa me parece alucinante. Claro, el tener esa visibilidad y el haberlo entendido como tomándole a las primeras prácticas, entras a una industria completamente Ujú. distinta, pero ya como fuiste reforzando cada uno de los puntos que finalmente unen todo el flujo del negocio, que finalmente Exacto. es eso. Me parece genial que te hayas empoderado en ese sentido y que más o menos hayas encontrado qué es lo que te gusta. Ujú. Entonces, ya está Analu, que más o menos encontró su spot en el mundo Ujú. laboral, que ya más o menos está como encontrando qué es lo que genuinamente le gusta un poco más. ¿Qué le diría esta Analu a la Analu de, no sé, de hace como unos 3 4 años, que pues tenía sus complicaciones, ya nos las Ujú. comentaste? ¿Qué le recomendarías? O sea, realmente ahora que lo veo en retrospectiva, Ujú. digo, wow, o sea, como realmente en ese momento parecía que el mundo se me venía abajo, Sí. pero simplemente me diría como, tranquila, respira, Ujú. todo va a estar bien, porque Sí. finalmente, o sea, todo va a estar bien en algún momento, Ujú. y si no es porque todavía no has llegado al final, ¿no? Ujú. Eventualmente todo se alinea, todo funciona, y creo que eso sería, o sea, no tendría más que decirme porque también pienso que es súper importante que si en un momento sientes algo, lo sientas de verdad, Sí. ¿no? Yo de repente lo sentí mucho, pero ya como era parte del proceso, ¿no? Entonces no Definitivamente. cambiaría como muchas de las cosas que he hecho. Me encanta que valores como cada momento, los altos, esos bajos, esos Ujú, sentimientos, sobre todo ujú. valorar los sentimientos que finalmente te hicieron como aprender del proceso y te han llevado a donde estás ahorita y eso me parece alucinante. Y dime, ya como para ir cerrando toda esta idea, toda esta vida de Analu, he intentado dar un medio resumen, pero un resumen súper valioso. Dime, ¿tú te sientes exitosa? Sí, yo realmente creo que cada quien es exitoso a su forma, o sea, es Ujú. relativo, o sea, para alguien ser exitoso puede ser, no sé, como que correr 10 kilómetros. Total. Bueno, para mí sería un recontra éxito porque yo no corro nada, pero cosas así, ¿no? Entonces sí, estoy feliz y siento que me está yendo bien donde estoy, sí, porque de hecho después de mucho como que te reconocen la chamba, o sea, me reconocen la chamba Exacto. y se va sintiendo bien, ¿no? Entonces es como Ujú. que sí, lo hiciste bien, o las personas empiezan a saber quién eres porque justamente haces bien tu chamba, entonces creo que sí, me siento exitosa, ¿no? Pero obviamente tengo un montón de cosas que aprender y Me mucho camino encanta. por recorrer, ¿no? Y también depende mucho de la gente que está a tu alrededor. O sea, donde Sí, estoy, como sí, la sí, gente que sí. está a mi alrededor me empodera,
me dice como que, oye, pero no te quedes callada, ¿no? Entonces sí, de hecho, siento que hay como una evolución desde la Analu de mayo hasta la Analu de octubre, ¿no? Ya casi no me... Me encanta cómo hasta el 2022 siempre ha sido full aprendizaje y full crecimiento. Y me encanta que ahora te llenes de esos mensajes positivos que para una persona con ansiedad, que yo te entiendo perfectamente, enfocarse en lo negativo es muy fácil, es muy difícil salir de ese loop de pensamientos negativos. Pero está genial que en tu mismo trabajo, ese lugar que tú has encontrado, pues tú misma te empoderes, ¿no? Y tener paciencia, porque a veces uno se abruma pensando en, pero ¿por qué? Porque simplemente ese lugar no es el lugar donde vas a poder como desarrollarte. Entonces, calma, ¿no? Entonces, sí, creo que eso sería como clave, ¿no? Paciencia. uh-huh. Yo soy muy impaciente, Uh-huh. muy, muy impaciente. No me gusta esperar, yo quiero ver los resultados al toque, pero, o sea, sí, paciencia, porque al final todo se da, todo se alinea, uno tiene que manifestar, hablar en positivo y en presente y las cosas pasan. Me encanta. Bueno, de verdad, no sé, te admiro muchísimo. O sea, siento que no lo he verbalizado mucho en las conversaciones que hemos tenido, porque sí hemos hablado como un poco también de nuestra vida personal en nuestras reus de cursos, ¿no? Sí. Pero aprovecho la chance para, en verdad, decirte que es bastante admirable todo lo que has atravesado, todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, porque vivir y sentir las cosas realmente es importante para, pues, luego tomar decisiones importantes en tu vida, ¿no? Entonces, estoy muy feliz por ti, estoy muy feliz por todo ese aprendizaje que has tenido y pues por verte donde estás y pues muy emocionada por ver qué es lo que se viene para ti, porque creo que estás como en ese camino de crecimiento constante y eso me encanta, porque finalmente estamos para eso, pues para aprender y para crecer. Entonces, muchas felicidades por todos los éxitos que has como acumulado a lo largo de tu vida y estoy segura de que se vienen muchísimos más. Igualmente para ti. Pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Realmente esperamos que este episodio les ayude muchísimo. A mí me ha ayudado bastante, de verdad que sí, me llevo muchas cosas buenas de esta conversación. Y pues ya será para la próxima. Cuídense mucho y nuevamente muchas gracias, bella, preciosa, hermosa. Esto fue increíble. Me encantó, Buenazo, reina. buenazo, Me buenazo, encantó, buenazo. me encantó. Que se grabe todo. Ay, voy a llorar. Fue increíble.